Ah, Sí, No por sé si qué Está acaso. grabando. Significa que el internet ha mejorado. Entendí algo de la Ahora lista. sí, el resto de la humanidad, ¿cómo le fue en el ensayo? Profe, se ¿Qué escucha dijo? pegado otra vez menos. como robot. De nuevo como robot. A ver, déjeme cambiarme Pucha. a otro lado. Y me voy cambiando y me voy cambiando. A Y ver, si dígame hace ahora, todo ¿se escucha mejor o no? Ahora sí. Sí, Sí, ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se sí. escucha mejor. Ya, entonces estamos bien por último. ¿Se ve la imagen que está proyectada? Sí. Sí. Cuéntenme, ¿cómo les fue en el ensayo? Regular. Mahoma. 49% no saqué. No sé cuánto es. ¿Qué ensayo? Ah, ¿Cuántos por ciento? Alguien preguntó qué ensayo. Ah, ¿Quién es el nuevo? Y ahí el de nuevo, Pechito, obviamente ya que no me sabe el van ensayo, Ay, se les va a dar rayos. las facilidades para que rindan el ensayo. Pero todos los otros sabían que la semana pasada, por eso no tuvimos clase, para que tuvieran el tiempo para poder hacer el ensayo. Ah, no eran vacaciones. No eran vacaciones. Entonces, si es que los puntajes. En este momento ustedes dicen no, que Zoom no lo permita. ¿Qué dijo, profe? Se Yo quedó pegado. quiero ver los puntajes. Soy la única que lo escucha mal. Profe, No, está cortado. Otra vez Sí, se le estoy escuchando mal. escucha. Escuché otra vez mal. Digo mal. Yo Se opino escucha que Déjenme el entrecortado. cambiarme mejor en de el ensayo lugar, tiene que voy a hacer ir a su otra clase. parte. Pucha, qué lata no tener buena señal. Dame un segundo. Pasa. No, no me permite. ¿Se escucha mejor acá o no? Sí, Sí, pero Lo Sí, que pasa es que en un momento se va a escuchar bien, pero después se va a escuchar pegado o cosas así. Perdón. quédese quieto. Juega al congelado. Y así. No, todo lo contrario. No me deja ver los puntajes. No sé por qué. Así que voy a ir directo a la clase para no perder más tiempo. La clase pasada estuvimos viendo el género narrativo, pero la primera parte. A los tipos de narradores. ¿Cuáles son los tipos de narradores que vimos? el protagonista, testigo y el omnisciente. Sí. Bien. ¿Sí? Ya, ¿qué característica tenía cada uno de ellos? El omnisciente sabía cómo se sentía el personaje y Y cosas a así. todo. El testigo Y ya sabía solamente todo, ¿cierto? contaba Sí. lo que veía. El testigo. Ya, bien. Entonces, el omnisciente lo sabe Aunque todo, el único que sabe sentimientos, pensamientos, emociones. yo te había El dicho que protagonista el narrador omnisciente y el testigo eran parecidos porque hablaban también en tercera persona. eran parecidos. ¿Cuál era la gran diferencia entre el omnisciente y el testigo? Que El no sabía las testigo solo emociones de contaba los lo que protagonistas. veía. Ya. Es el único que podía saber las emociones. El omnisciente sabe emociones, sabe pensamientos, a diferencia del testigo que son lo que ve. ¿Ya? No tienen que poner el nombre porque todavía no se lo he pedido, ya que empezaron en el chat, no sé por qué el nombre del apellido. ¿Qué nombre? En el chat no tienen que todavía poner su nombre cuando yo se los pido, porque así van a quedar todos juntos con los nombres y el apellido. Bien. ¿Y el protagonista qué tenía? ¿El narrador protagonista? Protagonizaba la historia. Narraba, narraba todo desde su perspectiva porque era lo que le pasaba a él, ¿no? Claro, por lo tanto narraba en primera persona. Sí, eso mismo. Yo siempre le pasaba los sucesos, los hechos a esta persona. El texto narrativo narra en prosa. ¿Qué significa que se narra en prosa? Era esa cosa que Claro, de era margen a margen, por lo tanto, de sobre. margen a margen. Efectivamente. Bien. ¿Se acuerdan de los estilos narrativos? No. Por ejemplo, directo, Estaba el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre. indirecto. En realidad, la PSU lo que importa es el estilo directo y el indirecto.
¿Qué diferencia hay entre el directo y el indirecto? ¿Qué gracia hay? ¿Qué diferencia hay entre directo e indirecto? El estilo En el directo había, ¿cómo se llama? Conversaciones. ¿Cómo se llama? Ya, pero ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo sé que...? Ya, pero no Diálogo. directamente el diálogo, recordemos que no aparece el Es nombre lo del que personaje dicen, así, el directo es lo que dicen como exactamente los personajes, ¿o no? claro, exacto. Como el diálogo, Y en el caso del algo así, ¿o no? indirecto, habla el narrador del personaje. Vuelvo a preguntar, ¿por qué están poniendo su nombre en el chat? Si nadie se lo ha pedido. Pues van a quedar, cuando yo lo pida, no lo van a volver a hacer y van a quedar ausentes. Cuando yo pida, es cuando se anotan en el chat, no antes. Sean porfiados. Bien, nosotros estuvimos trabajando el género narrativo a nivel general, por lo tanto estuvimos viendo algunos textos narrativos emblemáticos importantes. Por ejemplo, si nos vamos por época, en la época clásica, los textos narrativos más importantes son la Ilíada y la Odisea. En la época medieval hay poco, porque la gran mayoría está escrito en diálogo. En la época moderna, el Quijote de la Mancha podría ser uno de los textos más emblemáticos de género narrativo. Quizá la Divina Comedia, de Dante Alighieri, y en la época contemporánea hay mucho texto narrativo, por ejemplo, la Metamorfosis, el Túnel, el Extranjero, etc. ¿Ya? Así que hay bastante texto narrativo contemporáneo que va a ser lo que vamos a tratar de mezclar hoy día. ¿Ya? Vamos a mezclar los textos narrativos actuales en relación a las temáticas que vayamos trabajando. Ya, esto tendría que avanzar si yo aprieto el botón y no quedarse todo el rato en género narrativo. Ya, hoy día, ¿me escuchan bien, cierto? Más o menos. Más o menos. No, Más o menos mejor. no. A ver si mejor o no. Sí, mejor que antes. Ya. Hoy día vamos a diferenciar los principales subgéneros del género narrativo. Esto quiere decir los tipos de textos narrativos. Vamos a conocer los elementos argumentativos que componen el ensayo a nivel general. Y vamos a comprender la función del ensayo como manifestación de opiniones personales. Más que centrar en el ensayo, nos vamos a centrar en el texto narrativo, obviamente. Punto PSU, por $1.000.000. O la lámina avance. Escrito en prosa, generalmente breve, de carácter didáctico e interpretativo, en que el autor aborda desde un punto de vista personal y subjetivo temas diversos. ¿A cuál de las siguientes opciones corresponde la caracterización anterior? ¿Cuál sería la opción correcta, creen ustedes? Tinca que la E. Distinga que la E. Dice, escrito en prosa. Por lo tanto, El yo de no puedo ser el Quijote. lírico y ni el dramático. Ya me estoy quedando con narrativo, ensayo o argumentación. De carácter didáctico, o sea, quiere principalmente enseñar. Tanto ensayo, ya la Denise dice el ensayo, también dice narrativo, claramente ensayo o texto narrativo, pero lo vamos a ver al final de la clase. ¿Ya? Para que después de toda la materia, ver si continúan con la misma respuesta. En esta sesión estudiaremos los importantes subgéneros del texto narrativo, principalmente la diferencia entre cuento y novela. ¿Qué diferencia a nivel general encuentran ustedes entre el cuento y la novela? El cuento es más corto. El cuento es más breve, ¿cierto? Sí, el cuento es más corto, ¿ya? El cuento tiene menor cantidad de personajes. La temática del cuento generalmente es una, hay un tema principal, a diferencia de la novela que tiene muchos. Comencemos con recordar los rasgos fundamentales de las obras narrativas. Presenta un mundo ficticio constituido por acontecimientos, personajes, espacio y tiempo. Estos 4 elementos son súper importantes. Los acontecimientos son los hechos narrados, las acciones
lo que ahí ocurre. Los personajes obviamente se van a dividir en varios tipos de personajes. El protagonista y el antagonista, que son los principales, los secundarios que ayudan al protagonista o al antagonista, y después teníamos personajes planos y personajes redondos, donde los planos nunca evolucionan, y el personaje redondo sí va evolucionando, aunque no es principal. Y la diferencia entre el espacio y el espacio es el lugar donde se ocurren los hechos, los acontecimientos, y el tiempo tiene que ver con el año, la época donde se van a desarrollar. ¿Ya? Entonces, generalmente es una pregunta relacionada con tiempo y espacio para que lo consideremos. De un narrador que presenta el mundo narrado al lector ideal. ¿Qué diferencia había entre un lector real y un lector ideal? El lector real era cualquier persona y el ideal era para las personas que iba como dedicada específicamente al texto. Muy bien, a quien idealmente iba dirigida la obra. ¿Qué diferencia hay entre un emisor real y un emisor ficticio? Uno es el autor y el otro es el narrador. Bien, oye, muy bien, Jiménez, hoy día una máquina. Nah. Recuerden que el texto narrativo también está escrito en prosa, excepto la épica, que la épica era el avance a héroes que luchaban incluso contra los mismos dioses, ¿ya? Pero casi todos los textos narrativos se escriben en prosa, en párrafos. Muestran el predominio de la función representativa del lenguaje. La función representativa tiene que ver con la función referencial. ¿Qué es lo que hace la función referencial? Informar. Por lo tanto, un texto narrativo informa. ¿Qué informa? Acontecimientos, hechos que ocurren dentro de un mundo ficticio. Bueno. Algunas obras narrativas tienen rasgos similares entre sí en lo referido a su temática, estructura, finalidad y extensión. Estas obras constituyen los subgéneros, por eso hay distintos tipos de textos narrativos. Los más importantes se dividen aquí. Primero, el cuento y la novela. Tipos de cuentos, tenemos los cuentos filosóficos, que muchas veces los cuentos filosóficos son cuentos de la época clásica de Grecia, donde te dejaba algún tipo de enseñanza, donde te hacía pensar qué era tal cosa, siempre buscando la explicación de algo. Los cuentos costumbristas se dan principalmente en la época moderna, parten predominantemente en España, cuando empieza a aparecer el conquistador, luego las colonias, y ahí empieza a sembrarse características de un lugar propio, por eso costumbres. Los cuentos fantásticos, que generalmente son para entretener, que muchos de ellos tienen que ver con temáticas quizás para niños, o un poco de ciencia también, ficción, y los microcuentos, que son cuentos mucho más breves, como por ejemplo Santiago 100 palabras, que vendría siendo un microcuento. Entonces esos son tipos de cuentos, ¿ya? Vamos a los tipos de novelas. Novela picaresca. ¿Qué les suena a ustedes con el nombre novela picaresca? ¿Quién es un pícaro? ¿A quién se le denomina pícaro? ¿Coqueto? Oportunista, ¿Ya? ¿no? ¿Más? Travieso. En realidad, Bustero. el pícaro es una persona que aprovecha la situación, aprovecha el instante. Eso es un pícaro, es un aprovechador. Por eso, una de las novelas más características de género narrativo, que es novela picaresca, es el Lazarillo de Tormes. ¿Te recuerdan que le hemos hablado varias veces del Lazarillo de Tormes? Donde el protagonista era un lazarillo, por lo tanto acompañaba al ciego, a un ciego, pero él le robaba al ciego, se aprovechaba de que el ciego no podía ver y le robaba. Por eso era un aprovechador. Después vienen las novelas costumbristas, que es parecido a los cuentos costumbristas, mucho más extenso, sobre temáticas de un lugar en específico. Novelas históricas. ¿Qué serían o qué características tendrían las novelas históricas? Sucesos importantes que Sucesos pasaron. importantes, sucesos que pueden haber ocurrido en la realidad, ¿o no, Camilla? Sí, Ya, sucesos importantes, ¿cierto? Sucesos que pueden haber sí. ocurrido. Personajes históricos que quizás sí existieron,
y se relacionan con esto. Como Cristóbal Colón. ¿Cómo? Como Cristóbal Colón. Como Cristóbal Colón. ¿A dónde llegó Cristóbal Colón, Camilla? No, no me pregunto esa cosa. ¿A qué lugar de América llegó Cristóbal Colón? No sé. No No sé, sabe. a los países de arriba, no sé. ¿A qué país de arriba, po? Mm, No, es que no me quiero equivocar. Pero si la gracia aquí venimos a equivocarnos. Solo le digo que es un país del Caribe. De hecho, hay Sí, no, teorías. sí Creo sé que fue República Ay, Dominicana. Ya, O la va actual por ahí. Cuba, parece. Hay distintas teorías, Oh, sí. Se supone que él llegó a un lugar, Cuba pero a una parece isla que muy llegó. pequeña y después se trasladó a otra. La primera isla se supone que fue una de las tantas islas que corresponde a las Bahamas. Pero otras teorías dicen que en realidad él llegó a Cuba y otros dicen que a Haití. Por ahí se fluctúan las teorías de dónde llegó realmente. ¿Ya? Pero principalmente fue a la Centroamérica teoría llegó. más emblemática a Cuba. ¿Ya? Así que no se sabe exactamente, pero se supone que debió llegar a Cuba. ¿Ya? Y después el otro tipo de viaje fue Pero llegando a se sabe otros lugares. Dígame, Vergara. pero al final todo embona que él llegó simplemente al archipiélago de Centroamérica, ¿no? Claro, obviamente, ¿ya? Porque podría ser cualquier isla y obviamente después llegó a lo que hoy día nosotros conocemos. Creo que el segundo viaje llegó como a El Salvador, después a México, y así las excursiones que empezaron a hacer. ¿Ya? Y esto de la novela histórica es importante porque hay muchas novelas de justamente de formación o de hechos que ocurrieron. Por ejemplo, hay escritos novelas sobre la cultura azteca y la cultura maya, de cuando llega justamente Cristóbal Colón, pero después de Cristóbal Colón llegan muchas otras personas que son los conquistadores. ¿Quién conquistó México? ¿Quién logró opacar a la cultura imperante? Hernán Cortés. Hernán Cortés. ¿Y por qué Hernán Cortés tuvo la suerte de que se le hizo muy fácil poder conquistar a, a este lugar? Por una profesora. Porque Había una había muchos profecía, indígenas. ¿cierto? Una profecía que tenían aquí específicamente los aztecas. Sabemos que México se dividía en dos culturas muy importantes, que eran los aztecas y los mayas, ¿ya? Y en el caso de los aztecas, ellos tenían una profecía que iba a llegar como el dios de ellos, ya con ciertas características que era que iban a ir arriba de un animal desconocido, que en realidad era un caballo, ¿ya? Y por eso que se dio la casualidad que ellos aceptaron y pensaron que él era un dios. Y por Como eso la película El que Dorado. se sucumbió. ¿Ah? Como la película El Dorado parece que se llamaba. ¿Ya? ¿Nunca ¿Sí? vio esa película de Mm, monito? ¿Se me camina al acuerdo algo, por eso dorado? me acuerdo el nombre, el Esa, creo que dorado. era El Camino al Dorado, Camina al dorado, sí. donde habían dos Ya. personas así. Es buena la película. Claro, es Yo justamente pensé, esto de los aztecas, está como Época de los parecido a la niños, muy historia de buena. Hernán Cortés, ¿no? ¿Cómo? ¿Es parecido a la historia de Hernán Cortés con los aztecas, esa película? Sí, o sea, mostraban que había como un chamán que decía ¿Ya? que iba a llevar a su dios con una armadura y montar en un animal, como dijo usted, Ujú. y cosas así. Es buena la película, me da mucha risa. Ya, era buena. Ya, pero entonces lo más probable es que esa película esté basado en lo que sucedió con Hernán Cortés y la cultura azteca. ¿Ya? Eh, ¿Quién llegó a Sudamérica específicamente a conquistar a los incas? Ya que estamos hablando de novelas históricas. Si Hernán Cortés fue a la cultura azteca, ¿quién Creo que llegó? tiene de apellido Pizarro. Muy bien. ¿Y el nombre? Francisco Pizarro, Francisco creo. el Conquistador, se Ah, le soy conoce. seguí. Francisco Pizarro el Conquistador. Bien. En Chile, ¿quién descubrió Chile y quién conquistó Chile? Que son dos personas distintas. El que lo descubrió creo que fue Diego de Almagro Bien, Y y el Pedro, que lo conquistó fue Pedro de Valdivia. súper bien, Jiménez. Oye, para novela histórica, Jiménez es una máquina. Ya, Es que me cualquier, gusta mucho historia.
Le gusta mucho historia. Ya le vamos a hacer alguna pregunta difícil después para ver si... No, y no más. Ya, las novelas de formación, que vienen después, son las novelas donde el personaje se empieza a instruir. Novelas quizás de héroe, de formarse como héroe, formarse como persona. Puede ser novela un poco más cultural, o novela, no sé, pues donde el personaje va a ser el héroe y tiene que convertirse en héroe, entonces te enseñan cómo es el proceso para convertirse en ese héroe, ¿ya? La novela social es una novela donde quiere dejar un mensaje, cambiar algo en la época. La novela negra, de muerte, obviamente, ¿cierto? De matanzas, de crímenes, y las novelas de aventura que son un poco más livianas para poder entender estos temas. Ahora vienen los subgéneros, donde está el mito y la leyenda. ¿Qué diferencia hay entre un mito y una leyenda? El mito quiere. Ay, trata de los dioses del universo, ¿o no? Sí, ¿Cómo puede se- ser con los mito dioses. va ¿Cómo se cambiando? formó el mundo? ¿Ya? ¿Los mitos le dan una explicación a algo? Efectivamente, el mito siempre busca la explicación al origen de algo. Siempre quiere saber el origen de algo. Y como no hay un origen científico, el mito le entrega una explicación divina sobre algún hecho, situación o creación que no han logrado explicar hasta ahora. Por ejemplo, lo que dice cómo se creó la Tierra. Probablemente cuando no tenían una explicación científica de cómo se crea la Tierra, ellos creyeron que era la Tierra con la Luna, que empezaron a procrear y nacieron otros planetas, las personas, etc. ¿Ya? Por lo tanto, una explicación claramente mitológica. Otra característica que tiene el mito, a diferencia del resto, es que el mito es universal. ¿Qué significa que el mito sea universal? Que el mismo mito se conoce en todas partes del mundo. A diferencia de la leyenda que son más locales. El mito no. El mito yo puedo conocer el mito, no sé, de Prometeo, que es como dentro de los más conocidos de la mitología griega, y en cualquier parte del mundo conocen el mismo mito. En cambio las leyendas no, porque son más locales, por lo tanto pertenecen a un lugar más específico. ¿Qué es una leyenda? ¿Qué hace? ¿Qué explica una leyenda? ¿Algún hecho en específico? ¿Ya? Como... Tradiciones. Son tradiciones, muy bien. Lo mismo, También busca explicar como- algo, pero no el origen. Puede ser cualquier cosa, son tradiciones, como dice la compañera. Como, ay, como, ¿cómo se llama eso? Ay, como la de la pampa del Tamarigal, ay, ¿cómo se llama eso? Ay, la tirana y todo eso, ¿no? Ya la tirana, ya. Pero Chile tiene leyendas mucho más conocidas, sobre todo en el sur de Chile. El En trauco. Chiloé, justamente. ¿Cuáles son las leyendas de Chiloé? El caleuche. La pincoya. ¿Qué gracia tiene el Pincoya. caleuche? Vamos por una. ¿Qué gracia tiene el caleuche? ¿Qué es el caleuche? Es un barco fantasma. Ya es un barco fantasma, justamente. Bien. Ya, me dijeron la pincoya. ¿Qué es la pincoya? Una sirena que Una cantaba. sirena. O Pescadores. sea, era una mujer hermosa, con belleza extraordinaria que se llevaba a los pescadores o algo Muy así. bien. Todo. Ya, otro. El trauco. Embarazaba a las niñas, ¿no? Embarazaba a las niñas. Pues era cuando la niña no quería reconocer quién era el padre, decía, no, sí, hijo del trauco. Por lo tanto, el trauco era un ser mitológico que era un violador. ¿Ya? Ese era Y el mataba con el trauco. tufo. ¿Cómo? Y también mataba con el aliento. Mataba con el aliento. Ah, entonces Sí, hay hartos también traucos por acá. El tuve tuve. ¿Han escuchado la leyenda del tuve tuve, Es no? un Ese es pájaro. el pájaro, ¿no? Es el señor que va a ¿Será pedir Tetué? 11 a la casa. Ya. El tuve tuve. Tú dices, se supone que no puedes decir 3 veces seguida tuve tuve, porque si no se te aparece y alguien muere en Sí, ese no lo lugar. diga, po. Sí, ya paran de decir. Por favor. ¿Qué cosa? Tuve tuve, tuve tuve, tuve tuve. No. Va a morir Se le va a Zoom. aparecer a usted, no a mí. Va a morir el Zoom. Se va a caer el Zoom, va a aparecer el tuve tuve y se me va a caer el internet. Como si fuera Beetlejuice.
Como Beetlejuice. Muy bien. ¿Qué es una fábula? Un texto que te deja una moraleja y por lo general hablan los animales. Muy bien. Hablan los animales, te deja una moraleja, que es una enseñanza, ¿cierto? A ver, ¿alguna fábula que se les venga a la mente a la hora que estamos hablando La de fábula? tortuga y la liebre. Es la clásica, la tortuga. ¿Cuál es la moraleja de la tortuga y la liebre? Ah, no sé. ¿Cómo no saben? La tortuga es sequísima. Pero la tortuga siguió su ritmo, nada más. La moraleja es la perseverancia. La perseverancia de la tortuga. Cuando tú eres perseverante puedes lograr tu objetivo. Y la otra moraleja es de no confiarse. La liebre se confió y por eso perdió la carrera. Porque ella no calculó que, aunque a tal distancia y a tal tiempo, ella le ganaba a la tortuga, aunque la tortuga fuera muy lenta, igual iba a avanzar en ese tiempo. Y eso fue lo que no calculó y se confió. ¿Alguien sabe lo que es un cantar del gestar? No era cuando había como una narración en la historia. O sea, ¿Cómo, Camila? No te algo escuché así. bien. De nuevo. Como una narración dentro, en canciones, como que narraban canción, Bien, la sí, historia. justamente. Va por ahí. Bueno, eso es más el trovador, la trova, pero va por ahí el cantar del gestar. Sí, es cantado también, por eso se llama cantar. Y una alabanza a un héroe específicamente de la época medieval, que eran los que ganaban las cruzadas, que eran los caballeros andantes, y se les escribía a modo de agradecimiento, que eran los cantar del gestar. El canto del Miocito, ¿no? No sé, ay, no sé, ¿Cómo? el cantar del Miocito, ¿qué es eso? Sí, el cantar del Mío Cid es el más conocido. El cantar del Mío Cid. Horrible, ojalá no le toque leerlo. Muchísima tocó. ¿Te tocó leerlo? Sí, fue pésimo. Pésimo. Yo también lo leí, por eso le digo pésimo. Uno a cada uno de ellos de manera más específica. El cuento. El narrativo es decir, relata algo. Recuerden, todo lo que es narrativo es porque relata un acontecimiento. Es ficción o invención literaria, aunque puede apoyarse en hechos reales o que ya hayan ocurrido en la realidad y que inclusive forman parte de la experiencia misma del autor. Por lo tanto, el cuento en general puede ser inventado o puede basarse de la realidad, pero algo tiene de ficción. Yo puedo inventar algo de todos ustedes acá y puedo basarme en los personajes reales, porque ustedes existen en la realidad, pero la historia puede ser inventada. Por lo tanto, algo ficticio debe tener. Es creación legítima de un escritor que la hace llegar al lector por medio del narrador. El autor es el que escribe, pero el narrador es quien relata los acontecimientos. Es breve, su extensión es siempre menor que una novela, ¿ya? Por eso se habla de los cuentos, los cuentos de bolsillo, ¿ya? Porque los cuentos no tienen una extensión más grande. Pueden haber cuentos de 10 páginas, de 15, pero nunca vamos a encontrar un cuento de 500 páginas. Imposible. El autor se interesa por un tema principal, un único tema principal. Aunque pueden haber varios temas, hay un único tema principal. Y no desarrolla los temas menores que la narración puede sugerir. Porque tú, de repente, tú estás leyendo una novela, hay un tema principal, pero hay 5 o 6 temas importantes, y que el narrador también profundiza esos otros temas. Aquí no, solo se centra en el tema principal. Configura el mundo ficticio mediante elementos diversos. El ambiente, está muy marcado el ambiente, a veces no hay más de un ambiente, a veces todo ocurre en un mismo lugar, en un mismo pueblo. La época, muy claro en qué época se desarrolla. Si un cuento de la época colonial, tú sabes que estamos hablando del siglo XVI al siglo XVIII, ¿ya? Y los personajes son característicos de esta época. El narrador cierra el desarrollo de su tema central mediante un oportuno desenlace. Los cuentos siempre tienen un desenlace claro, se termina con un desenlace, no hay un final abierto. Por mucho de que el final sea esperado o inesperado, tiene un final, a diferencia de la novela que puede tener un final abierto. ¿Qué diferencia hay entre un final esperado, uno inesperado y un final abierto? El final abierto tiene secuela, ¿o no? Puede tener secuela, ¿no? No sé. El final abierto tiene justamente que uno
tiene que uno pensar cuál es el final. Uno decide cuál es el final, como que queda a la interpretación de cada uno. El final abierto queda a la interpretación de uno, ¿cierto? ¿Le ha pasado algún libro o película que tenga un final abierto y ustedes hayan dicho así como, pero ¿por qué me dejaron el final abierto? Pues yo quería saber en qué terminaba esto, ¿por qué terminó la película o el libro así? ¿Le ha pasado el último tiempo? Sí. ¿Con qué libro o película? Con la película El Hoyo. No sé si la vio. No he visto esa película. Ah, pero sí, sí, es verdad. Ah, sí, Ya, qué pero hombre, de rabia. otra, que Ay, yo haya visto. no lo había pensado, pero sí, qué rabia. Con Inception. Coraline. Ah. Inception. ¿Cuál? Inception. Inception. Ah, Inception, sí, Inception, sí. Sí. ¿Ya? ¿Qué otro? Glass. ¿Ya? El Renacido. The Revenant. Ya bien. Bien. Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Mire, qué bueno las películas, Vergara, ¿eh? No, con algo tengo que Ya, expresar vamos a bien. las características de la novela. La novela es una narración extensa y compleja, con personajes y situaciones reales o ficticios. Además, implica una o varios conflictos, cuyo desarrollo se resuelve de manera positiva o negativa. Veamos algunas características entonces de los textos narrativos. Partamos con 100 años de soledad, descripción detallada del ambiente. Cuando despertaron, ya con el sol en alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras blanco y polvoriento, en la silenciosa luz de la mañana estaba un enorme galeón español, ligeramente volteado a estribor. De su arboladura intacta colgaban las vitrafas escuálidas del amén entre jarcias adornadas de orquídeas. Fácil 100 años de soledad, ¿no? ¿Quién leyó 100 años de soledad de los que están acá? Mm, ¿Nadie? Yo. Pero no me Yo en la acuerdo. mitad. O Por la sea, mitad. Recuerden que se supone que este año estrenan la serie de 100 años de soledad en Netflix. Así Sí. que ¿oh, de va a verdad? ser, sí, va a ser, sí, ya está grabada, está en la etapa de como edición. Entonces ahí va a ser más entretenido porque es muy compleja. Yo creo que 100 años de soledad, la serie, va a ser como al nivel de Dark. Dark, Una sí. cosa así donde vas a tener que estar pero atento a cada escena para no perderte con los Aurelianos y los José Arcadio. Por el tema de Porque los como todos los personajes. personajes se llaman igual y más encima hay saltos temporales, Mucho. te confundes completamente si ese es el hijo, el nieto, el tataranieto, de quién están hablando. ¿Ya? O el bisnieto. De hecho, si no me equivoco, están, por ejemplo, una parte, de hecho, que la historia hace que tú te confundas, que es cuando nacen los gemelos Aureliano I y Aureliano II. Y son iguales. Y nadie podía diferenciarlos uno con el otro. Y ahí en la historia se enamoran más encima de la misma persona y lo hace súper complejo porque de verdad tú no sabes distinguir de qué se están hablando. Si es de uno u otro personaje. Qué Así chistoso, que, quiero saber cómo van a ser el final. ¿cómo van a ser el final? Sí. Ya, continuamos. Características fundamentales en la novela. Otra es la caracterización detallada de los personajes, como Miguel Otero, Casa de Muertas, donde te explican detalladamente las características del personaje, ya sea físico o psicológica. Era un negro costeño de Guanta o higuerante, marinero en su remota juventud, a bordo de una goleta contrabandista que hacía viajes innumerables a Curazao, Trinidad y Martina. ¿Dónde queda Curazao? ¿Nadie sabe dónde Brasil. queda Curazao? ¿Ah? Brasil. Brasil, muy bien. Ahora estaba viejo, casi tan viejo como la señora Cartaya. Nunca trabajó por dinero, sino a cambio de comida, bebida o ropa. Iba a buscar agua al río si le proporcionaban el almuerzo. Se emborrachaba al tercer trago y hablaba entonces, o simulaba hablar, en idiomas extranjeros que no conocía,
pero que simulaba hablar con sagaz intuición. Yo conozco a varios que se toman un par de tragos y empiezan a hablar en otros idiomas también. ¿Nadie de acá? Ubicación temporal de la narración también. El lugar donde se relatan los acontecimientos. ¿En qué época? Acá, los tres mosqueteros eran frecuentistas en aquella época semejante al arma y pocos días pasaban sin que esta o aquella ciudad registrasen en sus anales algún acontecimiento parecido. Entonces había señores que se hacían cruda guerra. Había un rey que le tenía declarada la cardenal, ministro de Corona, y había también un gobierno en España que no daba treguas al rey. Por lo tanto, primero te das cuenta que habla de que una época semejante, por lo tanto una época muy importante, donde estaban los reyes, había un rey, y donde también había un gobierno en España. ¿Ya? Por lo tanto, te das cuenta de que estamos hablando quizás de la época donde están las cortes, donde están los reyes con poderes absolutos, y quiere la gente gobernar. Entonces estamos hablando quizás de finales de la época medieval, comienzo de la época moderna, quizás entre el Renacimiento, y uno saca el contexto histórico. El orden que presenta las acciones responde a una estructura. ¿Ya? La estructura, tanto en el cuento como en la novela, es primero la presentación del tema, primer momento del relato, se dan a conocer los personajes y establecer de las acciones que se van a desarrollar, además se expone el marco temporal y espacial en que se sitúa. O sea, cuando tú partes leyendo una novela, un cuento, te dicen quién es tu protagonista, cuál es el tema que se va a abordar y en qué época y en qué contexto se va a desarrollar. Luego en el desarrollo, la situación comienza a evolucionar, es decir, se desarrolla el conflicto en que se verán inmersos los personajes. Ahí es como va evolucionando el conflicto. En la novela suelen haber un conflicto principal y otros secundarios, que dependen en mayor o menor medida de aquel. O sea, hay un tema principal, hay un conflicto principal, pero también hay varios pequeños, muchas veces, de los personajes secundarios, que incluso hay en algunas novelas o en algunas películas, ya que también estamos hablando de películas, que nuestro secundario se roba la película y termina siendo casi el tema principal de la película. ¿Le ha pasado a usted que su personaje secundario, el tema de él, para ustedes pasa a ser más importante que el tema del protagonista, que el conflicto del protagonista? ¿Le ha pasado? El secundario también puede ser con el antagonista, ¿verdad? Es que el antagonista ya es un personaje principal, entonces cuenta como historia principal, sino que pase con personajes más secundarios. No sé, por ejemplo, mi villano favorito, ¿quién se roba la película finalmente? Ya que es el protagonista. Los Minions, ¿cierto? Y ellos terminan siendo más relevantes, más importantes que el protagonista de la historia. El Dr. Schurz, Django sin cadenas, el alemán. Oye, Vergara es una máquina para ver películas, ¿eh? Desenlace. Es la resolución del conflicto y el final de los sucesos que se han planteado. Puede ser positivo, neutro o negativo en relación con los objetos que se van a relacionar, ¿ya? De los personajes. Positivo si termina para bien, negativo si termina para mal, y neutro cuando no se sabe cómo terminó, quién ganó. ¿Ya? También es posible encontrar otros desarrollos en la literatura, sobre todo en la época contemporánea. Por ejemplo, cuando se parte de la mitad de la historia. No es obligatorio que partamos desde el comienzo de la historia. Podemos partir perfectamente de la mitad, y eso se llama in media res. ¿Qué significa in media res? Del latín al español, en la mitad del tema. Consiste en iniciar el relato cuando la acción se encuentra en pleno desarrollo sin haber presentado previamente a los personajes. Lo que ocurre con 100 años de soledad. Volvemos a 100 años de soledad. Y 100 años de soledad, el libro parte con este párrafo, donde dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en donde su padre lo llevó a conocer el hielo. Parte así la historia. Entonces, en la primera frase, ya te das cuenta de que la historia no partió desde el comienzo. Dice, muchos años después. ¿Ya? El caso del coronel Aureliano Buendía tenía una característica. Él gobernó a Macondo. Él fue un personaje muy importante de Macondo, pero nunca ganó ninguna guerra. Fue a todas las guerras y todas las perdió.
además, hay un pasaje de 100 años de soledad donde está el coronel Aureliano Buendía, empieza a haber una peste en Macondo, por lo tanto entra todo Macondo a cuarentena. Y mientras están todos en cuarentena, él sale a pasear en su vehículo y se baja en la plaza principal de Macondo y se saca unas fotos en la estatua principal que había en la plaza. Y muchos hicieron alusión a ese pasaje de 100 años de soledad con el coronavirus, la cuarentena que vivía Chile, y con Piñera bajándose en Plaza Italia, sacándose una foto en plena cuarentena, que fue casi al comienzo, cuando ocurrió eso. Muy parecido a lo que hizo el coronel Aureliano Buendía. ¿Cuál es la diferencia? Que al coronel Aureliano Buendía lo fusilaron frente al pelotón de fusilamiento, o sea, lo mandaron a matar. Falta algo así en Chile, ¿no? ¿Cuándo, papi? Estamos cerca. Estamos cerca, ya, muy bien. Cuando esto termine, la gente va a querer matar a Piñera. Muy bien, como en 100 años de soledad, ¿cierto? Se convirtió en el coronel Aureliano Buendía Sebastián Piñera. También la otra forma de partir una historia es con el in extrema res. ¿Qué significa de latín al español in extrema res? En el extremo del tema, o estructura inversa. ¿Ya? El autor inicia el relato con el desenlace, parte con el final. Yo me imagino que han visto muchas películas que parte con el final de la historia. ¿Puede ser o no? Sí, o sea, puede ser, pero no me acuerdo en este momento. Megamente. Megamente. Sí. Megamente, ya. Entonces, posteriormente se dedicarán a reconstruir cronológicamente los acontecimientos hasta llegar al final. Por ejemplo, Ernesto Sábato, El túnel. ¿Leyeron El túnel de Ernesto Sábato? Sí, Miéntanme, pues díganme que sí. sí, lo leí. Ya. Yo no. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarren. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones de mi persona. Para eso, déjenme un segundo. Me encantaría que el internet me funcionara más rápido porque en esta parte me interesa ver muchos pequeños fragmentos de las películas. Por eso necesito proyectar quizá alguna parte de la película. Pero ustedes me van a decir si se logra ver o no se logra ver. Voy a poner YouTube con un pequeño fragmento. Lo que yo necesito es que ustedes me digan si se ve o no se ve, ya que como el internet no está tan bueno, no sé si voy a ganar o voy a perder haciendo esto. ¿Se ve a un viejito con bigote? Sí se ve. Ya, vamos a ver si se ve bien. Ya. Vamos a poner atención porque les voy a hacer preguntas de esto. Ojalá se escuche bien. El túnel es una novela, probablemente la obra más conocida, del escritor argentino Ernesto Sábato. La misma fue publicada en el año 1948. Comencemos. La historia comienza con la presentación de Juan Pablo Castel, personaje principal de la novela. Él nos dice que es quien cometió el crimen contra María Iribarren y que probablemente, según cree él, la gente ya ni recuerde su crimen. Sin embargo, él piensa que nadie entendió su crimen más que la mujer a la que mató, María. Castel descubrió a María en un evento cultural, una muestra de pinturas en la que él exponía. A partir de este momento, Castel se vuelve loco por volver a verla. La busca por todos lados y comienza a imaginar situaciones en donde habla con ella o cómo lo haría de encontrársela, etc. Una vez caminando por la calle se la encuentra y comienza a perseguirla hasta su trabajo. Entra después de ella y ella lo reconoce. Castel le habla de su cuadro, el que ella se quedó mirando en la exposición. Ella no entiende nada y él se termina yendo. Castel está obsesionado con ella. Al otro día él vuelve y la lleva a un parque. Le dice que no puede dejar de pensar en ella. María, en cambio, le dice que hiere a todos los que están con ella. Más tarde, Castel la llama y María le dice que tiene que colgar y él le promete llamarla mañana nuevamente. Castel no puede dormir por pensar en ella. Al otro día, él llama, como prometió, y la mucama le dice que María se fue al campo y que le dejó una carta para él. Castel va para la casa y lo atiende Allende, un hombre ciego, esposo de María. Este hombre le entrega la carta y se le presenta como el esposo de María. Castel se sorprende. Abre la carta y lee: yo también pienso en usted. Allende le cuenta a Castel dónde se encuentra María.
Castel comienza a beber, se siente perdido. Llama de nuevo a la casa de María, pero sigue en el campo. Le manda una carta para pedirle perdón y días más tarde recibe otra de parte de María, quien lo invitaba a la estancia. Castel va. Un chofer lo recoge y lo lleva a la estancia. Ahí, Castel charla con los amigos y familiares de María y se pregunta por qué María no sale de su habitación. Sin embargo, más tarde ella aparece y camina junto a Castel por la playa. Hablaron sobre el cuadro de la ventana, de que miraba a María al principio de todo y de cómo ella había querido conocerlo. Cuando volvieron a la estancia, Hunter, familiar de María, se mostró celoso. Castel entendió que ambos tenían una relación bastante cercana. Castel se fue a dormir y al otro día se fue temprano. Se siente mal y decepcionado por todo lo sucedido con María. Comienza a beber y a estar con prostitutas, peleándose en los bares y demás. Le escribe a María, le dice que no puede entenderla, no puede saber cómo ella puede sentir algo por él o por su esposo cuando se acuesta con Hunter, su pariente en la estancia. Castel va a enviar la carta, pero sin embargo poco después se arrepiente y trata de recuperarla, pero no puede. Castel, entonces, llama a María y le dice que si ella no va a verlo, se matará. María al principio no quiere, pero termina aceptando. Castel, sin embargo, sigue pensativo sobre la relación que mantienen María y Hunter. Llama a María y acuerdan verse a las 5 de la tarde del día siguiente. Son las 5 y María no llega. Castel la llama y le comunican que se fue temprano a la estancia. Castel pide prestado un auto y se va hasta la estancia. Recuerda los momentos vividos con María. Comprende en ese momento que solo él le sigue dando vueltas a esto que no tiene solución, que nunca hubo algo favorable para que él y María estén juntos. Siempre hubo algo que los separó. Castel observa por la ventana que María baja y está con Hunter. Ellos se van a dar un paseo y al volver, Castel nota que se enciende la luz de la habitación de María y eso lo pone mal. Castel sube con un cuchillo en la mano, aparece frente a la ventana de María y ella se asusta. Lo ve con el cuchillo en la mano y le pregunta sobre qué hará. Castel, destruido, dice tener que matarla porque lo abandonó. La mata y se va de la casa. Al otro día llama a Allende y coordina una cinta con él. Ya en la oficina, le confiesa a Allende que María lo engañaba con él mismo y demás. Allende se enoja y le grita a Castel, quien termina por entregarse a la policía. Más tarde, se entera que Allende se habría suicidado. Y así termina El túnel, pequeña novela de Ernesto Sábato. ¿Qué les pareció El túnel de Ernesto Sábato? ¿Qué les llama la atención de esta obra? Que Es asesinó a un la persona que acosador. amaba. Que es un acosador. Partiendo, sí, efectivamente es un acosador. ¿Qué más? De la manera como él piensa. Que fome el final. A Juan Uribe que esperaba algo más. El final del túnel. ¿Qué más? ¿Qué tipo de literatura corresponde el túnel? ¿Alguien se imagina a qué tipo de literatura? ¿Qué tipo de tendencia literaria es el túnel? Drama. Cerca de negra, es existencialismo. Porque el protagonista no le interesa nada más que él. Él se obsesionó con la mujer, con María, y quería solo estar con ella y tenerla. Y si él no podía tenerla, no podría tenerla nadie. Por lo tanto, era preferible que muriera ella, matarla, antes que estuviera con otra persona. Ya por lo tanto estamos hablando de una obsesión horrible que tuvo Juan Pablo Estel en este caso con María. Ernesto Sábato ganó varios premios, El túnel es dentro de las obras más importantes, pero no ganó premio Nobel, ¿ya? Porque ya había muchos libros en esta época de existencialismo. De hecho, la obra es muy buena, pero no fue innovadora porque, por ejemplo, un par de años antes, por ejemplo, no sé, por El extranjero de Albert Camus, o el mismo La peste de Albert Camus, fueron más relevantes y ganó premio Nobel. O la misma Metamorfosis de Kafka, que son libros súper importantes, o Hermann Hesse con Siddhartha. Entonces, él escribió una muy buena obra, pero ya habían salido obras de temas similares antes, entonces no era para un premio Nobel. Recuerden que Nobel significa nuevo, por lo tanto no rompió con nada nuevo. Entonces no logró ser premio Nobel de literatura, en este caso Ernesto Sábato. Y recordemos que argentino ha sido premio Nobel de literatura, ¿ya?
Así que, bien. Continuemos. Final abierto, que lo habíamos hablado en algún momento. La historia no concluye con la resolución del conflicto, de manera que el lector percibe que la acción se extiende más allá de los límites de la novela del cuento. Ejemplo, dio un paso. 2. Se preguntaba si sería capaz de mantenerse firme o si su valor se quebraría al final, cuando se encontrara ante el negro y su revólver o su puñal o su hacha, a lo que le fuera a emplear para asesinarlo. Quizás después de todo, no vigile la entrada y quiera darme una oportunidad de escapar a mí, al sacerdote, si es que lo mejor eso es eso. Pero ya era tarde para retroceder. Había puesto la mano sobre el picaporte y la puerta comenzaba a abrirse lentamente. Y así termina Misa de Requiem. Y tú no sabes si mataron o no mataron al sacerdote, qué pasó, así termina la historia. ¿Les gusta que termine con final abierto la historia o no? No. No, cierto. Horrible. No, larga. Voy a Yo saltarme necesito los ser ensayos final. porque se pregunta la PSU, me quiero ir directo a las preguntas PSU, ¿ya? Bien. Vamos con algunos ejercicios. María Fernanda Camilla, por favor, sea Georgina. Jiménez, sea Natacha, ¿ya? Así que Camilla, Georgina, Natacha, Jiménez, ¿ya? La historia se llama Natacha. Comience, Camilla. Ya. Ahora quiero que tú me digas el porqué de la determinación que has tomado con respecto a Jorge. Pero ¿no te lo ha explicado él? ¿Qué quieres que explique él si todo lo ignora? Pobrecito, santo inocente. ¿Qué te ha dicho? Que ha venido a verte, como todos los días, como siempre. Es verdad. Que tú, tras breve conversación, le has dicho que habías reflexionado y que no piensas casarte. Efectivamente. Natacha, parece increíble que a mí, tu hermana, el único pariente que tienes, me trates con tanto desapego. Comprende que si te pregunto y me intereso es porque pienso en ti. Ya no eres una chica. Tengo 4 años menos que tú. Yo deseo que normalices tu situación. Entonces, ¿el estado de soltera es anormal? Anormal, no. He querido significarte que lo lógico, humano y natural es que te cases. Somos solas, no podemos saber qué nos depara la vida. Ya, aquí claramente ella critica el hecho de que la esté casi obligando a casarse. O sea, Ay, ¿es qué anormal ser rabia. soltero? ¿Ser soltera es anormal? No. No, por cierto, uno Quizás decide. en los años de antes sí. Ay, qué rabia. Ah, porque si no, Qué la rabia. solterona, ¿o no? El estigma de Sí. la solterona. Sí, vamos a ver si pueden responder la pregunta entonces. De acuerdo al texto, los intereses confrontados, o sea que están en disputa las distintas opiniones, son el derecho a retractarse de una decisión, la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos, la decisión personal y la decisión familiar, defender la soltería como estado normal, el matrimonio como solución ante la orfandad, la falta de proyección hacia el futuro, la búsqueda de estabilidad para el porvenir, la experiencia de la juventud, la experiencia de los mayores como modelo de vida. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta a esta pregunta PSU? La C. ¿Por qué la C? No que la decía defender la soltería como estado normal, el matrimonio como solución ante la orfandad. Como en la última parte dice la hermana que necesitaba casarse, pero porque me cuesta explicarlo, pero yo creo que la sé. Palabras. Yo Ya. ¿Te ha quiero cortado ver a la la ¿De línea? Bea. acuerdo? ¿Estoy en clase? Sí. La parte decía, cuando dice entonces, el estado de soltería es anormal, y después Sí. dice, y ella dice, es que te cases, somos solas, no podemos saber qué nos depara la vida.
Yo creo que es la D. Era la C. Defender la soltería, ella dice que la soltería es algo normal, Pero y la otra dice que el matrimonio es la solución porque ellas son solas. Era la C. ¿Bien ahí el análisis? Aquí. Mire, le señalé Leonardo. ¿Quién? No, nada. Usted no me quiere porque me encuentra tonta. Sí, tonta. Y también fea. Pero calle. ¿Qué otra cosa podía hacer a estas alturas? ¿Qué me había hecho meterme con ella si no mi certeza de que por su insignificancia no podía darse el lujo de rechazarme? Naturaleza muerta con cachimba. El narrador de este fragmento es protagonista porque utiliza la primera persona gramatical, relata su propia historia, habla por sus personajes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿D? ¿D? ¿Dijo el compañero? Se para. ¿A uno utiliza la primera persona? Sí, Ay, se me durmió claramente la que pierna. sí. Se le durmió la pierna. ¿Relata su propia historia? Sí. Habla por los Míralo. personajes no, porque es el Míralo, único que está míralo. hablando. Sería la 2, la 1 y la 2. Buenísima. Las cartas son consideradas dentro del género del ensayo porque hay los micrófonos quienes estén con personas Asaito. hablando a Said, justamente. Voy a tener que Hasta ahí ya. Yo no voy a bajar, ¿sí? ¿quién está hablando? Que si no tengo que interrumpir la clase. No. Chao, bien, Marco. Que estén bien, sí. Saludos a la Yami, al tío Alejandro, a la tía Carla. Oh, el juguete del... Ya, Tata, que esté bien. Ya, ahora podemos seguir la clase o tenemos que seguir despidiendo a la tía no sé cuánto y el saludo de no sé quién. ¡Ay! ¡Ah! Hola. ¿Ya escucharon a mi abuelo? sí. Silencien cuando no estamos trabajando, cuando estamos haciendo preguntas, porque si no interrumpe toda la clase. Ya, la pregunta ahora era, las cartas son consideradas dentro del género del ensayo porque no quisimos ver el ensayo, pero quiero saber si podrían responder a esta pregunta PSU. ¿Por qué las cartas serían consideradas parte del ensayo? Recuerden que tenía que ver con la primera pregunta que hicimos al comienzo de la clase. ¿Cuál podría ser la opción correcta? Yo creo. No sé. La C, que se utiliza como medio de exposición y discusión de ideas. Recuerden que un ensayo siempre tiene que ver con la subjetividad, con lo que nosotros queremos, y una carta también uno expresa cosas personales. Dos, Jean-Paul Sartre. Súper conocido Jean-Paul, también de texto existencialista. Lucien se convirtió en un destrozón, rompía todos sus juguetes para ver cómo estaban hechos. Rajó el brazo de un sillón con una vieja navaja de afeitar de papá. Dejó caer al suelo la figurita de Tangará del salón para saber si estaba hueca o si tenía algo dentro. Cuando se paseaba, decapitaba las plantas y las flores con su bastón, y en cada ocasión se sentía profundamente defraudado. La infancia de un jefe. ¿Qué se puede afirmar con respecto al narrador de este fragmento? Utiliza la tercera persona gramatical, tiene conocimiento absoluto, utiliza el estilo indirecto. ¿Cuál sería la opción correcta?
Dicen, utiliza la tercera persona, si no habla, utiliza la tercera persona si no habla directamente el protagonista. Tiene conocimiento absoluto si hay alguna parte que habla de sentimientos, y utiliza el estilo indirecto si solo habla él. Y la opción correcta era la E, porque efectivamente sabía, como defraudado, se sentía defraudado, ahí hay sentimientos, habla en tercera persona y solo habla el narrador. Por lo tanto, era la opción E. La señora del perrito. Más tarde, solían encontrarse al mediodía en el paseo marítimo y juntos almorzaban, comían, paseaban y admiraban el mar. Ella se quejaba de que dormía mal y de que le palpitaba el corazón de modo alarmante. Seguía haciendo las mismas preguntas, agitada por los celos o el temor, y decía que él no le respetaba bastante. A menudo, en la glorieta o el parque, cuando no había nadie cerca, él de pronto la abrazaba y la besaba con pasión. De acuerdo con el fragmento anterior, se puede afirmar que el narrador ¿cuál podría ser la opción correcta? La D. No quiero decir la D porque siempre digo la D, pero... La D. Sí, conoce lo que hacen y ahora sienten los está personajes buena. porque es un narrador omnisciente. Para responder las tres preguntas hay que leer este texto. La señora Smithson de Londres, estas historias siempre ocurren entre los ingleses, resolvió matar a su marido. No por nada, sino porque estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. Y se lo dijo: Tadeus, voy a matarte. ¿Bromeas? Epidemia, se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora? No. F. Se nos fue para el culate. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué pasó? Se nos fue para el lobby el profe. Se le fue el internet, yo creo. Ay, su chango payaso. Algo que tiene que pasar en Uchis. cualquier momento. ¿Pasas qué cosa? ¿Y qué tal el clima? Hace frío. Está helado. ¿Hay algún otaku? Presente. Cállate, César. ¿No? ¿Algún anime bueno que recomiendan? César, cállate. Antes de Jitsu. Escriban en el chat, por favor. César, vete la película de Goblin Slayer. De veras. Pero es que... Ay, qué flojera. ¿Está en anime FLV? No sé, yo la vi por Crunchyroll. No soy pobre como tú. ¿Qué se le va a hacer? No importa, pero igual veo anime. Es una buena plataforma para ver anime. Además que está en Anime Phoenix. Búscala. Ya después busco.
Diego, Al fin alguien rompe el hielo. Diego, Diego. ¿Qué? ¿Sabes cuándo sale la Biblia de Kimetsu no Yaiba? En octubre. En octubre. ¿Qué? Ah, Diego, ¿cuándo va a salir la segunda temporada de ¿Papá? Yakuza no Neverland? El próximo año. Pero no que era en octubre. La atrasaron. ¿Me pego un tiro? Peguémonos un tiro. Chao. Qué bonita. Qué bonita. Pongamos a cantar el himno. del Shin. El profe dijo que anoten sus nombres en el chat. XD. Bruce Wayne. ¡Ya, Sherry! F. Eso Sí. dolió. Javier, me envió este nombre a mí. César, cállate. Diego, no. Pero César, cállate. ¿Podemos una partida de ajedrez por mientras? ¿Querés que te gane? ¿Podemos una partida, vos? Juguemos Pictionary. Entre todos. Comparto pantalla. O bachillerato. Ese entrete. Que alguien soy dibuje pésimo. y adivinamos. XD. César, cállate. Igual son las 7:20, ya estamos a punto de En 10 terminar. minutos ya era. Tengo que poner la clase, ¿eh? XD. ¿Qué hacemos? Sí, juguemos bachillerato. Ya baño. Yo apoyo al que quiere echar al César. Ah, F, bueno, será nomás, po. No sé. ¡Afuera, César! ¡Échenlo! Me voy para el lobby ya, calmado. No. Pobrecito. También. ¡Ay, Dios! Oigan, ¿cuántos se acordaron? Mirando para la pared. ¿Qué? ¿Cuántos se acordaron de que están grabando esto? No sé. Es que la vez ella se acordó del chat. César, cállate. XD. ¿Y no pueden parar de grabar? Ni la menor idea. El que
Huésped se supone que puedo. ¿Quién es? El admin. Desafío el admin. No sé qué. Patricio Yarzo quedó como admin. Oh. Oye, ¿Quién mandó el link para jugar? Listo. Yo entré. Y sinceramente me da mucha pena y creo que es injusto que este final pase. Vamos a ¿Cómo juego el link? No sé. Abrí el link, po, pero Yo igual abrí el link, pero me metí en una sala dice pública. que es una mesa. Pero aprieten lo de la mesa privada. Y ahí creamos una mesa. Ya. Ya. para tapar las carencias de una planificación de pasta durante muchísimos años, vino a mitad de una temporada donde Barça estaba dando pena, estaba dando asco desde hace años, lo ponen en medio de una temporada. Y volvimos al silencio incómodo. ¿Alguien creó una mesa o no? Ay, yo iba a crear, pero ya crearon, ¿o no? No. XD. Crea una y manda el código. Ya, buscate. Pero dice mesa. XD. Ya Mesa quedó uno o alguien. privada, puedes crear mesa. Ah, me meto ese, po, ¿no? A ver. Ahí mandó el código. Soy manca. Mejor métanse ese. Que Ahí ya estoy estamos. metiendo. ¿Cuál es el número de mesa? 17,333. Le falta el código, pues, son dos Ah, pero números. el número de mesa es 27. ¿Pero es el mismo? ¿Es como la clave? No, XD. no, son dos cosas distintas. Falta el código. Ah, Ahí ya. está. tenemos que esperar a que el profe vuelva o nos podemos ir. ¿No te pudiste? Lo logré.
Me interesa saber si yo volví, pude lograrlo después de 1000 años. Se hayan anotado presente en el chat, lo que más me interesa. Anótense todos, por favor. Déjenme grabar la nube. Ahí estoy grabando, para que queden presentes, que es lo que más me interesa. ¿Ya? Que es lo que más me interesa, eso mismo me interesa, porque es grabado, que es lo que más me importa, chiquillos. Todos queden presentes, sí, por eso que estos 10 minutos intentándolo para que sí queden todos presentes. Bien, los que ya se hayan anotado pueden salir, chiquillos. La otra semana espero que no tenga estos problemas con Zoom y podamos seguir. Menos mal hicimos toda la ejercitación, faltó como el último ejercicio, nada más. Así que por lo menos de materia quedamos bien. Lo que más me importaba es esto, que quedaran presentes, ¿ya? Así que Chao, vayan profe, nomás, que cuídese. tengan buena semana y nos vemos Hasta la la próxima próxima. semana. Chao, profe. Cuídense mucho. Nos vemos. Ustedes Chao, también, profe. toma agüita. Nos reímos en Disney. Chao, profe. Más tú porque después se cae el internet. Zoom. Ya Chao, nos profe. vemos. Adiós. Chao.